Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo no existe una única dieta vegetariana. Cuando hablamos de dietas vegetarianas en la actualidad, un poco por traducción también de términos anglosajones, se utiliza más la terminología de dietas basadas en plantas, es decir, dietas basadas en el consumo de origen vegetal, de alimentos de origen vegetal, que sería el más abundante. ¿Por qué se utiliza actualmente esta terminología? Porque la palabra vegetariano podría llevar a error, ya que existen diferentes tipos de dietas en función del reparto de alimentos que se consumen. Tenemos la dieta basada en plantas o vegetariana más estricta, por ejemplo en el caso de las dietas veganas, en el cual este patrón alimentario excluye completamente el consumo de cualquier alimento de origen animal, de cualquier tipo, porque hay algunos alimentos de origen animal que no causan daño, dolor o mal a los animales, cuyo consumo se podría aceptar dentro de algunos tipos de dietas basadas en plantas o vegetarianas, como os he dicho. De ahí la principal diferencia en estos tipos de dietas. Bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que un patrón alimentario vegano es un vegetariano estricto, así se llamaba antiguamente, luego van cambiando las denominaciones para dejar más claro, ¿no?, el concepto de que estamos hablando, y en este caso, como os digo, hay una exclusión completa de cualquier alimento de origen animal, algo que nos lleva a la obligatoriedad de suplementación al menos con vitamina B12, ya que no existe ninguna fuente natural de origen vegetal que podamos utilizar como aporte de esta vitamina, y es una vitamina esencial, es decir, que debemos obtener a través de la dieta, aunque nuestro cuerpo es capaz de mantener cierto almacenamiento, algo que también nos puede confundir, sobre todo al principio de comenzar con una dieta vegana, porque si nos hacemos una analítica podemos tener unos niveles muy buenos, nos despreocupamos, y si nos repetimos esa analítica al cabo de un año igual vemos que bajan, pero si la hacemos al cabo de 10 años, pues igual hemos conseguido tener un déficit nutricional de algo que podíamos prevenir con mucha facilidad. Un déficit nutricional, además, que nos puede afectar a nivel musculoesquelético y a nivel neurológico, con daños difícilmente reversibles, que cuesta bastante. Dentro de esos diferentes tipos de dietas vegetarianas tendríamos dietas vegetarianas o basadas en plantas un poquito más flexibles. En primer lugar, por ejemplo, aquellas que incluyen el huevo. Hay personas que siguen una dieta vegetariana denominada ovo-vegetariana, es decir, que además de cualquier alimento de origen vegetal, incluyen también el huevo para beneficiarse del aporte de proteínas de alto valor biológico y de un alimento que nutricionalmente podríamos decir que es muy completo, especialmente cuando lo complementamos con los vegetales que contienen aquello que al huevo le faltaría. Por lo tanto, tendríamos nutricionalmente un patrón alimentario vegetariano un poquito más completo. Sería el ovo vegetariano. Por otra parte, tendríamos también otro patrón vegetariano que incluye lácteos, los lacto-vegetarianos. Y en este caso, el consumo de lácteos nos permite dar también mayor variedad a la dieta, porque incluiría no solo la leche, sino también otros productos lácteos como el yogur, el kéfir, diferentes tipos de queso, el requesón, incluso
la suplementación en caso de ser necesaria con proteínas de suero de leche, que son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto podríamos decir que es más fácil completar todos los requerimientos que con una dieta vegetariana estricta. Y en este caso se considera en ambos casos, ahora juntamos los dos, otro patrón alimentario sería ovo-lacto vegetariano, es decir, que incluyen los dos, huevos y lácteos, y en ese caso podríamos considerarlo un patrón completo, es decir, que proporciona todos los nutrientes que necesitamos a través de la dieta. Igual no en las cantidades necesarias, pero ahí ya sería cuestión de valorar el aporte de unos y otros alimentos. Tanto los huevos como los lácteos no suponen la muerte del animal y de ahí que muchas veces sean los alimentos que se utilizan con mayor facilidad. Incluiríamos también como otro tipo de dieta vegetariana aquellas que incluyan también la miel, que también es de origen animal, la fabrican las abejas, pero no supone, su recolección no supone la muerte del animal y también tendríamos ese alimento a veces también admitido dentro de esas dietas vegetarianas o basadas en plantas. En siguiente lugar, cada vez es más habitual dietas vegetarianas o personas que siguen una dieta basada en plantas, de aquí ese cambio de denominación, que incluyen también el pescado dentro de su dieta. Pescado necesario para un completo aporte también de ácidos grasos omega 3. Por supuesto que también mejoramos el aporte de proteínas, haciéndolo más fácil de asimilar y más completo en el aporte de aminoácidos. Por lo tanto, ahí tendríamos las dietas pescetarianas o pescetarianas, que en este caso, bueno, pues podrían ser más completas, pero mantendrían como base el consumo de alimentos de origen vegetal. No es necesario, en este caso, que el pescado aparezca a diario en la dieta, pero sí de manera más o menos frecuente, con lo cual tendríamos añadido a esa dieta vegetariana el consumo de pescados, que se suele recomendar que sean pescados azules, como os digo, para mejorar ese aporte nutricional, especialmente de ácidos grasos omega 3, que también se consiguen a través de algunos alimentos de origen vegetal, pero entre ellos se complementan y por lo tanto obtendríamos una mejor calidad de ácidos grasos omega 3. Y por otro lado, cada vez es más habitual en esas dietas basadas en plantas una que se denomina flexitariana. A mí este tipo de dieta podemos decir que me hace especial gracia, ¿no? Me siento curiosa muchas veces cuando leo o escucho personas que siguen una dieta flexitariana, que por cierto me parece maravillosa, pero es un poco hago lo que quiero cuando quiero. Quiero decir que puedo incluir alimentos de origen animal, aunque la base de mi dieta sea de origen vegetal. Pero si un día me apetece comer carne, la como. Si un día me apetece comer pescado, lo como. Y si un día me apetece comer huevos o un alimento elaborado con huevos, lo como. Es decir, no le pongo pegas, por ejemplo, a alimentos procesados que tengan ingredientes en su composición de origen animal, aunque la base de mi dieta, es decir, vamos a decir el 80 o el 70 o el 80% de lo que como, sea de origen vegetal. Es un buen planteamiento para evitar en una dieta basada en plantas déficits nutricionales y tratar de evitar la necesidad de suplementación. Resulta más fácil, por ejemplo, muchas veces hacer vida social o comer fuera de casa, al no estar tan limitado muchas veces con esos alimentos o esas preparaciones que puedan tener algún ingrediente de origen animal, aunque no sea el principal. Por lo tanto, puede dar mucha más flexibilidad también a la dieta. De ahí su nombre de dieta flexitariana. Más flexibilidad, pero basándome en una dieta vegetariana.
tenemos que tener en cuenta que a la hora de elegir nuestro patrón alimentario dentro de una dieta basada en plantas, deberemos elegir aquel que nos haga disfrutar de un mejor estado de salud, no solo física, sino también emocional. Os cuento esto porque hay muchas veces que las personas que siguen dietas basadas en plantas más o menos estrictas, bueno, cuando no tienen una pauta alimentaria perfectamente elaborada, es decir, cierto conocimiento de cómo complementar o cómo conseguir todos los nutrientes esenciales, pueden ver afectado también su estado emocional. Y muchas veces no saben qué les pasa, sino que simplemente no están consiguiendo ordenar perfectamente, organizar perfectamente su patrón alimentario para conseguir todos los nutrientes esenciales, que puede resultar un poco más difícil si no se tienen conocimientos adecuados que en un patrón alimentario omnívoro, en el cual la variedad de alimentos nos proporciona también mayor variedad de nutrientes. Por lo tanto, es importante que lo sepamos y es importante que adaptemos ese patrón alimentario a nuestros requerimientos y, por supuesto, a no querer hacer algo que no somos capaces de hacer. Aquí os pongo un ejemplo que me ha pasado más de una vez en consulta. Una dieta vegana o vegetariana estricta debe consumir una abundancia bastante grande de legumbres en su dieta. ¿Por qué? Porque es lo que proporciona el grueso de las proteínas y necesitamos suficiente cantidad de proteínas para poder funcionar de manera adecuada. Pero resulta que las legumbres me sientan mal y consumo pocas y entonces busco derivados procesados que sustituyan la carne o el pescado, incluso no solo en textura, sino en sabor y en otras características organolépticas, y así consigo también mayor porcentaje de proteínas. Os aseguro que esa no va a ser una dieta muy bien planteada desde el principio, porque se va a basar en alimento procesado, algo que debemos evitar tanto en una dieta omnívora como en una dieta vegetariana o vegana. Tenemos procesados buenos también, como por ejemplo el tofu, el tempeh o el seitan, pero tenemos muchos procesados malos, ultra procesados, al igual que en cualquier otro patrón alimentario. Así que es algo muy importante que debemos tener en cuenta, esa posible dificultad para adaptarnos al tipo de alimentos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.